Ayer el Departamento de Estado de la Unión Americana respaldó la existencia en México de instituciones electorales independientes en un sistema electoral democrático y de un poder judicial autónomo. Era una forma elegante de respaldar las demandas en contra del desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral y una reacción a la multitudinaria marcha del domingo. Bueno, hoy el presidente López Obrador le exigió a Estados Unidos que no intervenga. En realidad se dirigió a Anthony Blinken, al secretario de Estado de la Unión Americana, de que no intervenga en asuntos internos de México. E incluso aseguró que en nuestro país hay mucha más democracia que en la Unión Americana. La relación bilateral pasa por un extraordinario momento comercial, eso es indudable, pero en temas políticos, energéticos, agrícolas y de seguridad, está con muchos problemas que se agudizan porque a veces pareciera que existe en esos temas una aguda falta de diálogo. Mi voto no se toca, mi voto no se toca, mi voto no se toca. Las concentraciones de la sociedad civil en más de 60 ciudades del país contra el Plan B electoral siguen generando reacciones. En un comunicado publicado el lunes, el Departamento de Estado de la Unión Americana indicó que las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y la pluralidad. A través de su vocero Ned Price, señaló que un sistema electoral independiente y bien dotado de recursos, además del respeto por la independencia judicial, respaldan una democracia sana. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Al comunicado del Departamento de Estado se suma el de los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, quienes consideran que la aprobación de la reforma electoral pone en peligro el futuro de las instituciones democráticas. El senador demócrata Bob Menéndez y el congresista republicano Michael McCaul consideran que México merece que la autoridad electoral sea independiente y capaz de llevar a cabo elecciones libres y justas. La semana pasada, el presidente López Obrador se reunió con senadores y congresistas estadounidenses para dialogar sobre migración, seguridad y libre comercio, temas de suma importancia para ambas naciones. El mandatario mexicano reiteró que la relación con Estados Unidos es respetuosa y de estrecha cooperación. La visita del grupo de congresistas ocurre en el marco de los debates en temas como el decreto sobre maíz transgénico y los desacuerdos en el sector eléctrico, asuntos que se esperan resolver dentro del marco legal del TEMEC. En donde la relación pasa por un muy buen momento es en el tema comercial. De acuerdo con el Buró de Censos de Estados Unidos, en 2022, el comercio entre ambas naciones alcanzó la cifra histórica de $779.308 millones, un crecimiento de 17% con respecto a lo registrado en 2021. Con estos números, México se ubica como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, solo superado por Canadá. En cuanto al tema de seguridad, agencias y legisladores endurecen su discurso y manifiestan su preocupación por los cárteles de la droga. Mientras Washington pide a México frenar el tráfico de fentanilo, las autoridades mexicanas exhortan a los estadounidenses a contener el tráfico de armas que fortalece a los grupos criminales. Bueno, y en este contexto, ayer, luego de una videollamada con el empresario Elon Musk, el gobierno federal tuvo que dar marcha atrás y la planta de Tesla sí se instalará en Nuevo León, donde se había dicho que por falta de agua a la empresa de automóviles eléctricos no se le otorgarían los permisos federales, aunque esta agua dicen que es de riego y no hace falta. Hoy se celebró la inversión y bueno, es una inversión que no es nueva. Hace casi 2 años entrevisté a Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y ya estaban trabajando en cómo modernizar la industria automotriz en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están comprando principalmente automóviles eléctricos, y si México es uno de los principales vendedores de automóviles a los Estados Unidos, bueno, por supuesto que se tienen que hacer estos automóviles eléctricos en México. Nuevo León se queda con Tesla. Se estima que la firma de autos eléctricos estaría invirtiendo entre $7,000 y $10,000 millones. Se espera que los detalles se den a conocer este miércoles, cuando se lleve a cabo el Investor Day de Tesla en Austin, Texas. Pero hoy, el presidente López Obrador
despejó las especulaciones que se generaron en los últimos días sobre el lugar donde finalmente se instalará la planta ensambladora, sobre todo cuando se advirtió que no daría permiso para que fuera en Nuevo León por la escasez de agua. Se propuso entonces Hidalgo, el Estado de México, por la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, se mantiene el plan original para que Tesla llegue a Nuevo León. Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey. Sobre el interés de Tesla por invertir en México, Elon Musk tuvo conversaciones con el presidente, la última este lunes, cuando finalmente se solventó el compromiso de cuidar el agua del Estado. Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada. López Obrador garantizó que habrá facilidades para su edificación, aunque descartó otorgar incentivos gubernamentales. Sin esos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo. Significa más inversión para México y más empleos. Y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la relación de México con Estados Unidos pasa por un momento complejo, siempre es compleja porque es una relación muy profunda que involucra demasiados temas, pero esto de Tesla es muy interesante por muchas razones. Mire usted, me parece muy bien lo que decía el presidente ahora que estábamos escuchando sobre las inversiones, las fuentes de trabajo, las oportunidades que genera para lo que se llama el nearshoring en nuestro país, para las empresas que están dejando China para instalarse en México, sobre todo cerca de la frontera. Eso es imposible estar en desacuerdo con eso. Lo que sucede es que la semana pasada el presidente había dicho lo contrario y había dicho que si Tesla no se iba hacia el centro, el sur del país, no le iba a dar los permisos que le correspondían al gobierno federal porque iba a abusar del agua. Se le había advertido que no usaba Tesla demasiada agua, que es el agua que utiliza, es agua tratada y que tenían sus plantas, pero había dicho que terminantemente no a Nuevo León. Habló con Elon Musk y Elon Musk dice, bueno, finalmente se pusieron de acuerdo, porque además una planta de estas características no se construye ni se diseña en un día. Como decía Viviana, hace 2 años que ya Marta Delgado y otros funcionarios de la Cancillería estaban trabajando con la gente de Elon Musk para construir esa planta en México. Elon Musk se fue de California, instaló su planta central en Texas, precisamente por los impuestos que le cobraban en California y por el intervencionismo del gobierno estatal de California en muchos temas, la burocratización, los permisos. Hoy escribía Sergio Sarmiento en su columna y tiene toda la razón, que está muy bien que el presidente hable con Elon Musk, pero en ningún país del mundo el presidente habla con un empresario para saber y definir dónde va a invertir su dinero. Eso no ocurre. No ocurre en Estados Unidos. No recuerdo que nunca haya hablado Biden con Carlos Slim para saber si va a invertir dinero o no en Estados Unidos, ni con ningún otro empresario. Esos son los temas que hay que ponerle atención. Qué bueno que Tesla va a llegar a México, qué bueno que ojalá lleguen muchas otras empresas, pero el gobierno lo que tiene que hacer es lo que decía hoy el presidente, no lo que dijo la semana pasada. Tiene que crear las condiciones para que se invierta. No tiene que intervenir, no es su dinero, es el dinero de los empresarios. Ese es un tema. El otro tema, hoy Estados Unidos pidió la extradición de Ovidio Guzmán y está pendiente todavía la de Rafael Caro Quintero. Según Estados Unidos, se está pidiendo la extradición de 232 criminales. Se les han entregado, dicen ellos, poco más de 30, pero
viendo el tema de Genaro García Luna, tiene que pensar el gobierno si va a extraditar o no a personajes como Ovidio o como Rafael Caro Quintero. ¿Por qué? Porque el caso de García Luna, que se sigue festinando en el gobierno y que se sigue presentando para todo, cada vez que se habla de algo sacan a García Luna, no es del pasado, es del presente. Y tiene relación con un tema clave en la relación bilateral, que es la crisis de los opiáceos y el tráfico de fentanilo. Otro tema que es importantísimo es la prohibición que hizo México, que decretó México para la importación y el consumo de maíz transgénico y de alimentos transgénicos en general. Como no saben de estos temas y como no se metieron, se olvidan que el 90% del maíz que se consume en el mundo es transgénico, porque así se produce en el mundo, incluso en México, y no tenemos otro producto. Eso se irá a una mesa de controversia. Anteayer hubo una reunión, ya no se pusieron de acuerdo con Estados Unidos. Importamos buena parte del maíz que se consume en México, lo importamos de los Estados Unidos, no tenemos capacidad para producirlo en México, y a ver qué es lo que sucede. Se irá a un panel de controversia, como se terminará yendo al panel de controversia el tema energético, que tampoco hemos podido solucionar, porque las leyes, las normas que se aprobaron en el ámbito energético simplemente violan, rompen el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Se lo quiere ignorar, se lo quiere echar para adelante, patear el bote, como dirían algunos viejos políticos, pero lo cierto es que eso complejiza una relación como la que tenemos con Estados Unidos, que tendría que ser mucho más tersa. Si a eso le sumamos expresiones políticamente muy desafortunadas, la situación puede ser que pinte peor de lo que algunos creen. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en México fueron asesinadas 10 mujeres cada día durante el mes de enero, una de las tasas más altas de los últimos tiempos. No hay políticas para atender el feminicidio, que nadie se asombre si con motivo del Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo hay fuertes protestas. ¿Por qué? Porque las mujeres están siendo asesinadas, y no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país. Los restos de Carolina Islas son velados esta noche al sur de la Ciudad de México. El pasado 27 de enero fue reportada como desaparecida junto con su pareja sentimental Iván Guadarrama. Para el 14 de febrero, el cuerpo de Carolina fue localizado en una zona boscosa de Huitzilac, Morelos, y este lunes sus familiares identificaron a la joven. Con el inicio de las indagatorias descubrieron que Iván no estaba desaparecido y es el principal sospechoso del feminicidio de Carolina. Por ello, las autoridades capitalinas giraron una orden de aprehensión y una ficha de Interpol. Ambos fueron vistos por última vez ese 27 de enero en un bar en el centro de la Ciudad de México. La investigación quedará en manos de la Fiscalía Capitalina, mientras que la de Morelos solo estará pendiente del traslado y depósito del cuerpo. Carolina fue una de las víctimas de feminicidio que ocurrieron en enero, pero forma parte de la cifra negra debido a que fue localizada al siguiente mes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía advierte que la violencia contra la mujer incrementó en los últimos 4 años, pese a que las denuncias por feminicidios disminuyeron. En tanto, el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en enero del 2023 hubo 302 mujeres asesinadas, de las cuales en promedio fueron 10 al día, y solo 72 casos fueron catalogados como feminicidios. Mientras que organizaciones civiles indican que entre enero y diciembre de 2022 fueron asesinadas en el país 3.450 mujeres, de las cuales solo 858 casos quedaron clasificados como feminicidios. Bueno, y como bien dice el reportaje, hay una cifra negra altísima. ¿Por qué? Porque muchísimas de estas mujeres
fallecen, mueren en manos de sus parejas o de gente que las conoce, y entonces, por supuesto, se denuncia mucho menos. Es una pena lo que está sucediendo, es una pena que se estén matando más de 10 mujeres al día en este país, y sobre todo que casi todos estos asesinatos sean por parte de parejas, exparejas sentimentales que han tenido una relación cercana. Muchos de esos hombres que han matado a estas mujeres tienen hijos con ellas y dejan a esos hijos huérfanos. Ojalá que se pueda controlar de alguna manera y se pueda restablecer el tejido social que tanto daño hace. Y hay que preguntarnos qué está pasando en el tejido social de este país para tener tantos asesinatos de mujeres. Y el INE decidió por 6 votos contra 5 impedir que Alejandro Moreno Alito, el presidente nacional del PRI, extienda su mandato más allá de agosto próximo, con lo que se tendrá que elegir una nueva dirigencia del tricolor. Y eso, por supuesto, cambia todo. La impugnación había sido presentada por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y esta es la historia. El Consejo General del INE invalidó las modificaciones a los estatutos del PRI que permitían prolongar la presidencia de Alejandro Moreno hasta la elección de 2024. En votación cerrada de 6 votos contra 5, los consejeros le dieron la razón a los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, entre otros, quienes se inconformaron con la medida que tomó el dirigente tricolor en diciembre de 2022 para ajustar los estatutos del Consejo Nacional de su partido. Alejandro Moreno debe dejar el cargo el 18 de agosto de 2023, pero la reforma extendía su gestión, ya que no serían procedentes los cambios de dirigencia con los procesos electorales en curso. Los 6 consejeros electorales argumentaron que no había justificación para que el Consejo Político Nacional del PRI y no su Asamblea Nacional consumara la modificación de los estatutos. En respuesta, el PRI emitió un comunicado en el que argumenta que el objetivo de la reforma era adecuar sus normas internas a las nuevas consideraciones del Plan B electoral, además de impulsar acciones afirmativas, paridad sustantiva en gubernaturas, el reconocimiento de la participación de jóvenes y dotar de mayor certeza jurídica las facultades del Consejo Político Nacional. La senadora Beatriz Paredes dijo que la resolución del INE demuestra la importancia de mantener la autonomía e independencia del órgano electoral. Por lo pronto, la dirigencia nacional del PRI anunció que empleará todos los recursos legales a su disposición para atender el llamado de su militancia y sostener las reformas internas. Bueno, la verdad, la decisión de extender el mandato podrá tener todas estas razones que dice el comunicado del PRI, pero era una gandalla. Por eso, tanto el Tribunal Electoral como el INE la echaron para atrás. ¿Por qué? Porque querían quedarse, extender el mandato. ¿Para qué? Para decidir las candidaturas para el 2024. Ese era el tema. Y lo estaban haciendo con ausencia de consensos internos. Ese es el verdadero tema. Habrá que ver qué es lo que pasa. Por supuesto, el PRI o la dirección del PRI de Alejandro Moreno ha presentado impugnaciones, pero lo real es que tendrán que elegir una nueva dirigencia. Eso no implica que la gente de Alito se vaya. Hoy estaban diciendo que uno de los candidatos es Miguel Riquelme, el candidato saliente de Coahuila. Puede ser. En última instancia es el único gobernador que aparentemente va a refrendar en las urnas un gobierno priista, el único que seguramente quedará. Quién sabe el Estado de México. Habrá que ver qué es lo que sucede. Pero por lo pronto, Alito se tendrá que ir de la dirigencia priista. Pues así están las cosas, ya llevaba mucho tiempo. México y Hollywood trabajaron de la mano, y todo esto gracias a un acuerdo que recientemente quedó cerrado en las instalaciones de una de las plataformas de contenido más influyentes del momento. México trabajará de cerca con Hollywood. La Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con gobiernos estatales y municipales, acordaron conformar un grupo de cooperación con 6 estudios cinematográficos para expandir la industria del cine en nuestro país e impulsar nuevas inversiones y empleos. Se trata de Disney, Netflix, Paramount, Sony, Universal y Warner Brothers.
Implica más o menos, para que nos demos una idea, es más de 1 millón de trabajos en México. Si no venimos a tocar la puerta, no van a ir a México. Nosotros tenemos que venir a invitar y tocar la puerta. Es el seguimiento para que esto se traduzca en nuevas series en México. No se quede nada más en la visita, es un grupo de seguimiento para aterrizar las cosas. La reunión donde se cerró el acuerdo fue en la sede de Netflix, en Los Ángeles, California. Acudieron 50 alcaldes de 22 entidades y 17 secretarios de Desarrollo Económico Estatal. El objetivo es buscar, acompañar y coordinar, así como fortalecer la agenda internacional. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, usted se preguntará por qué en la sección de sucesión pusimos este acuerdo con estos 6 estudios cinematográficos, porque la verdad, más allá del acuerdo en sí mismo, que es un acuerdo muy importante, Marcelo Ebrard fue allá a Los Ángeles, logró estos acuerdos, fue acompañado de 50 presidentes municipales que llegaron ahí también y que estuvieron participando en este proceso, y si usted le suma este acuerdo, que es importante, más el de Tesla, que es mucho más importante, donde la participación de Marcelo y, como decía hace unos minutos Viviana, de la subsecretaria Marta Delgado fue fundamental, me parece que se llevó muy buenos puntos esta semana. ¿En dónde? En toda la lógica de la sucesión presidencial. Todavía eso no está reflejado en este ranking. En el ranking están todos iguales, aparentemente. Siguen Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López en los primeros lugares. Después, lo decíamos ayer con el tema de la manifestación, hay oposición y hay un movimiento opositor muy importantes, pero no hay liderazgos. La que aparece y que aumenta 4 posiciones en una semana es Lili Téllez. Pero me parece que Lili Téllez no alcanza para ser un liderazgo de toda la oposición, como no alcanza ninguno de los otros. Ricardo Anaya, hombre, Ricardo Anaya vive en Estados Unidos, lo nombrarán porque lo recuerdan, pero líder de la oposición imposible. Y si uno ve cómo se fueron moviendo estos cuadros, muchos se han ido perdiendo. Lili Téllez tiene en estos, si uno ve, esta es la medición del Power Ranking presidencial, que recordamos, no es una encuesta, es una suma de encuestas calificadas de distinta manera. Aumenta Lili y se sigue manteniendo relativamente en los niveles en los que estaba. Necesita la oposición liderazgos y necesita la oposición crear candidaturas. Si no, los movimientos sociales tan importantes que hemos visto el domingo y en otras ocasiones, va a quedar simplemente en eso, en fuertes movimientos, sin poder reflejarse en una candidatura poderosa. Y en Ucrania, a un año de la invasión rusa, existen ciudades que permanecen devastadas, mientras que en la capital se vive una aparente calma. Esta es parte de la historia que nos cuenta nuestra enviada especial, Lucy Bravo. Muy buenas noches, Jorge. Te saludo directamente desde Kiev, la capital ucraniana, donde, como sabes, hemos estado dando seguimiento a todo lo que ocurre alrededor de esta fecha, que el mundo quizás no creería que llegaría. Un aniversario ya de la invasión rusa a este país, que inició aquella fatídica mañana de un 24 de febrero. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la ciudad de Kiev, la capital. De hecho, a solo unos 30 kilómetros aproximadamente, en una carretera que conecta Bucha e Irpin. Estos nombres que seguramente ustedes recordarán porque se han vuelto sinónimo de posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en su paso por este territorio y mientras ocupó precisamente estas dos localidades durante algunos meses. Pero también tenemos aquí una imagen emblemática, una imagen de la estrategia militar ucraniana, ¿sí?
porque esta fila precisamente de tanques rusos, algunos de ellos soviéticos, completamente destruidos, simplemente son ahora una especie de trofeo de guerra precisamente para las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Qué nos dicen las cifras, Jorge? Bueno, sabemos que este es un país enorme, el segundo más grande de Europa. Intentemos dimensionar esto y lo que ha implicado precisamente este conflicto, donde se puso en riesgo la seguridad nuclear, la seguridad energética, la seguridad alimentaria del mundo entero, y ese es el principal mensaje del gobierno ucraniano en estos momentos. No, la guerra no es algo lejano, no es algo que no toque a todos los países del mundo. Desafortunadamente, el final de esta guerra luce muy lejos. Bueno, un gran trabajo el de Lucy Bravo allá en Ucrania. Vamos a tenerle mucha más información con ella, Viviana. Sí, Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.